expertos en el área de divulgación. Y antes quisiera, eso se acostumbra a hacer al final, pero quisiera hacerlo desde el principio, agradecer de verdad la participación del equipo de trabajo que está conformado por Betsaida Salas, por Mayra Díaz Ordóñez, por María Cecilia Pozos, por Marlene García Jiménez, que de verdad este foro no habría podido llegar a buenos términos sin su colaboración. Muchas gracias. Ahora voy a presentar a los compañeros. Y les voy a decir, Jonathan Cueto Escobedo es investigador del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Su área de especialización es la psicofarmacología conductual mediante el uso de modelos animales en etapas infantiles. Ha trabajado también temas relacionados con la psicobiología y neurofarmacología del estrés y trastornos relacionados como las adicciones. Además, recientemente ganó un premio en divulgación científica que otorgado por nuestra universidad. Mayra, por su parte, es maestra en artes visuales por la UNAM y candidata a doctora en humanidades por la Universidad Anáhuac. Es académica de la Universidad Veracruzana, donde trabaja simultáneamente, diría yo, y de manera increíble, como docente de los talleres libres de arte de Jalapa y de fotografía para cartel e infografía, en la especialización en diseño de cartel del Instituto de Artes Plásticas y también en el Instituto de Ciencias de la Salud, en donde apoya la divulgación de la ciencia, perdón, esta es su entidad de adscripción, mediante el diseño de cartel científico. Pues los escuchamos. Muchas gracias por la presentación. Entonces, bueno, vamos a empezar. En este caso, iniciaría yo con una breve introducción y algunos aspectos de divulgación. Voy a permitirme compartir la pantalla para, eh, para iniciar. Entonces, y ya después, mm, Mayra empezaría ya ahora sí con la parte central, que es la parte de la infografía y el cartel, que son medios muy, muy importantes en la divulgación. Y bueno, ya para entrar prácticamente en materia, es un poco complicado, obviamente, tallerear a distancia las cuestiones de adicciones y en general, pero vamos a hacer lo posible y sobre todo también en esta parte, en este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, las definiciones las vamos a ocupar un poquito, pero me voy a tratar de centrar en la parte más práctica, en la parte más aplicada que puede haber de cada definición, ¿no? Y de cada uno de estos apartados. Para empezar, bueno, nos podemos situar precisamente en esta parte en donde la divulgación prácticamente está enfocada, si vemos este diagrama, para un público en general. Mientras que tenemos otros conceptos en donde la difusión, por ejemplo, tiene que ver ya con un público especializado. Sin embargo, es un espectro realmente donde la división nunca va a ser tajante. De hecho, hay personas y situaciones en donde prácticamente ambos conceptos se solapan un poco, ¿no? Entonces, bueno, aquí no nos vamos a preocupar tanto por ser rígidos en esos conceptos, sino por tratar de llegar a ciertos objetivos que son muy importantes en la divulgación, que eso sí que me gustaría que quedaran mucho más claros. Si hay alguna pregunta en algún momento, con toda confianza pueden expresarla, ¿sí? Para que vayamos avanzando de esa manera. Yo confío en que se oiga bien, que esté claro el audio, entonces, si no, avísenme para que chequemos. De contrario, continúo. Una de las primeras definiciones, que vamos a ver pocas realmente, es esta, que es de Ana María Sánchez Mora. Esta es interesante porque además el CONACYT la ha utilizado mucho tiempo, en donde habla que es una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es comunicar utilizando una diversidad de medios, el conocimiento científico, a distintos públicos voluntarios. Y esta parte es bien importante, ¿sí? El 99% de la divulgación normalmente es público voluntario, lo cual quiere decir que en los diferentes formatos que hay, ya sea cartel, ya sea un programa de radio, ya sea un programa de televisión, un artículo escrito en alguna revista, pues no está obligado. No es como que nadie se los encargó para alguna tarea o algo por el estilo. Y entonces, si no los cautivamos a la primera, pues van a cerrar la revista o van a cambiarle al fútbol o a otra cosa.
Y entonces ese es uno de los retos más importantes que tiene la divulgación, ¿sí? Que si va dirigido a un público que no está de ninguna manera obligado a consumir ese conocimiento, pues tenemos que ponérselo muy, muy accesible para que se interesen y los cautivemos, ¿sí? En ese sentido, bueno, además menciona por ahí, bueno, me regreso tantito, eh, con fidelidad sería la otra cuestión muy importante también. Y entonces Martín Bonfil, que es un divulgador de la revista Cómo Ves, lo que hace es un modelo que dice, bueno, se mueven tres ejes principales como si fuera la rueda de un triciclo, debe ser interesante y debe tener esta fidelidad de la que habla Sánchez Mora, porque de lo contrario, si es fiel y si es interesante, pero además si no es clara, por ejemplo, pues entonces la gente no lo va a entender, ¿no? Puede ser interesante, puede ser clara, por ejemplo, pero entonces si le falta ahora la parte de la fidelidad, pues realmente no va a ser divulgación, sino que va a ser otra cosa. Hay un montón de ciencia ficción que es muy interesante y que es muy clara, pero entonces es ciencia ficción, ¿no? Y por eso le pone aquí, por ejemplo, un extraterrestre o las cuestiones ahí de repente de que ya nos van a invadir y que ya se han hecho contacto y otras cosas, ¿no? Si es clara y es fiel, pero le falta el interés, pues entonces ya dijimos, no, no la van a consumir como tal. Entonces, bueno, una de las metas siempre va a ser ese rigor científico con claridad, pero además que pueda generar un interés que sea importante. Hay muchos modelos, realmente yo aquí solamente voy a hablar de uno y lo voy a resaltar por el aspecto negativo realmente. No me quiero detener tanto en estas cuestiones teóricas, pero es bien importante ¿por qué? Porque casi siempre partimos de ahí cuando no se debería de hacer. Entonces, se conoce como modelo de déficit porque precisamente asume que nuestro público va a tener ese déficit de conocimiento, ¿no? Y es eso, este modelo como tal, que como que normalmente por intuición o por básicamente usos y costumbres, ¿no? Asumimos que nosotros, como los investigadores, como los académicos, pues somos los más preparados en un área y que el público general pues desconoce completamente y que les vamos a transmitir ese conocimiento, ¿no? Entonces no es el mejor, porque en muchos casos se toma una actitud que es un poquito más, hablando coloquialmente, se le empieza a sermonear, ¿no? Se le empieza a decir qué debe hacer, qué debe de saber, y entonces ahí es cuando los perdemos. ¿Sí? Porque tenemos que persuadir al público, no tenemos así que estarlo de alguna manera ni presionando, ni evidenciando, ni nada por el estilo, porque a nadie nos gusta que eso suceda, ¿no? Entonces, bueno, hay que evitar ese tipo de cosas, por eso lo pongo aquí realmente. Hay otros 4 o 5 modelos que no vamos a revisar por cuestiones de tiempo, pero es que esto sí que es importante, ¿no? Porque muchas veces esto sucede en donde decimos, bueno, vamos a traerles esta información y ya nada más porque es lo más nuevo, lo más relevante, porque es importante, es cierto, sí, puede llegar a ser muy importante, pero en algunos casos dijimos, es público voluntario. Entonces, aunque sea muy importante, pues a veces eso no convence, es únicamente para que pongamos atención, ¿no? Otra parte que sí quiero desmenuzar un poquito más es esta, ¿sí? En el modelo de comunicación de la ciencia, lo que se busca es generar diferentes respuestas. Dentro de las principales, porque hay muchas, ¿sí? Tenemos la generación de conciencia que incluye la familiaridad con nuevos aspectos científicos. Entonces, cuando divulgamos, tenemos como objetivo esto, generar conciencia, generar placer, que está relativamente fácil, ¿no? Buscamos que la divulgación sea de alguna manera entretenida y que sea otro tipo más de espectáculo o ahora con los podcasts, por ejemplo, que es lo que está surgiendo mucho también, que sea otra forma de entretenimiento, ¿no? Pero no tiene que ser entonces tan denso como en otros casos, que genere interés, ¿sí? Y además, por ejemplo, cambiar las opiniones y las actitudes relacionadas con la ciencia. Eso es muy importante porque en las encuestas lo que te dicen es que sí, la gente dice hay que invertir más en ciencia, pero cuando les preguntan si los científicos son peligrosos, también dicen que somos peligrosos, ¿no? Entonces, ojo ahí también. Y la comprensión de la ciencia, y señalo por aquí una cosa bien importante que de repente se olvida, factores sociales que también son muy importantes. Y voy a tratar de lo que va a tratar ahorita es de generar algunos ejemplos, ¿no? Opiniones, de manera general, ¿qué nos dice el cine, por ejemplo? ¿Qué nos dice la literatura y toda la gente que no está de alguna manera tan involucrada con la investigación?
Los científicos son o las personas que están destruyendo al mundo porque ya crearon un nuevo virus o algún tipo de cosa o tecnología o bomba o lo que sea, o lo están salvando, ¿sí? Pero no hay términos medios, no hay puntos medios. Ese estigma empieza desde Frankenstein, hace 200 años prácticamente. Este, casi todo el mundo conoce el argumento de la novela, ¿no? Y de este investigador como tal. Y bueno, Nagy, por ejemplo, sí, y otras personas, pues han estudiado todas estas cuestiones a nivel social y lo que dicen es precisamente la ficción contribuye al concepto o a la imagen de científico como una persona con tendencias narcisistas, con complejo de Dios, no interesados en las consecuencias sociales de sus resultados, ¿sí? O sea, gente que, por ejemplo, pueden decir, ah, pues están trabajando con enfermos de algún tipo, pues les pueden hacer algo que no sea lo mejor, ¿no? No saben todas las cuestiones bioéticas que están detrás de la investigación y un montón de cosas más, que todo eso se puede divulgar, ¿sí? Para cambiar las opiniones que están ahí, ¿ok? De repente se imaginan a los científicos como gente encerrada que lo único que le interesa es publicar y nada más con los demás aspectos, y bueno, pues no, no es cierto, ¿no? Aquí sí que me quiero tomar un poquito más de tiempo, perdón que sea un texto, pero es que este es muy importante, créanme que lo resumí lo más que pude. Este es el prólogo de José Sarucán, de un libro de las musas de Darwin. Es un prólogo muy largo donde habla muy de muchas cosas, pero quiero resaltar unos puntos importantes. Y él dice que si nosotros sabemos más o menos que Albert Einstein creó la teoría de la relatividad, pues tenemos cierto grado de cultura científica, ¿no? Si nos sabemos más o menos la fórmula de que es igual a mc al cuadrado y todas estas cuestiones y que tiene que ver con la masa y la constante a la velocidad de la luz, pues tenemos un poquito más, ¿no? Pero dice que va a ser mucho más difícil que nosotros sepamos el proceso mental por el cual Einstein llegó a concebir esa idea. Si se aventaron el documental que sacó por ahí National Geographic hace como 15 años, pues a lo mejor tengan esa idea que vieron en algún momento de que se habla de que él estaba en un elevador y empezó a sentir los cambios de aceleración y ahí vino con los conceptos de marcos de referencia y otras cosas, ¿no? Pero va a ser muy difícil que la gente sepa esa parte. Y lo que dice, por ejemplo, Sarucán, que es este biólogo muy reconocido, es que este proceso es muy importante porque va a reflejar los múltiples caminos por cómo se desarrollan las ideas científicas. Inclusive dice, fíjense, hasta abajo, el proceso de cómo se llega a una idea revolucionaria e innovadora en la ciencia con frecuencia ilustra de forma más interesante la naturaleza de la investigación científica que la idea misma, ¿sí? Es decir, mm, si lo queremos ver así, al menos es igual de importante cómo se descubrió una idea que la idea como tal, ¿ok? Porque de lo contrario, pues simplemente es como un acto de fe, ¿no? Este nuevo hallazgo, ah, sí, ya lo leí en el periódico, pero si no me explican cómo sucedió, yo no entiendo de dónde viene, yo no entiendo qué está pasando, y si yo lo puedo entender, pues entonces ya tengo una mejor cultura. Y eso es muy bueno porque además me va de alguna manera a blindar o a vacunar contra las otras cuestiones que son las que combatimos, que es la pseudociencia precisamente, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante también. Ejemplos de estos procesos, ese que están viendo ahí es Jon Snow, cuando se pensaba que el cólera se transmitía por los vapores de los enfermos, y él empezó a ver que quizá tenía que ver con el agua, y para eso tuvo que recolectar un montón de muestras. Aquí el mapa se ve un poquito pixeleado, bueno, bastante pixeleado, pero estos son las calles de Londres, y lo que él hacía es ver de dónde estaba tomando agua la gente. Y con un grupo como de 5 personas nada más, se fue a encuestar casa por casa todas las calles para ver de dónde estaban tomando agua y cuánta gente en cada casa había muerto de cólera. Y entonces sacó precisamente ahí estadísticas al respecto y dijo, es que las fuentes de agua tienen que ver y el agua tiene que estar relacionada en una época donde todavía no sabíamos de microorganismos y no sabíamos de todo este tipo de transmisiones, ¿no? Por eso es que se le considera a él el padre de la investigación epidemiológica, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esa historia de cómo sucedió, que ahorita se las estoy dando muy, muy resumida, ¿sí? Es un ejemplo de los procesos precisamente que los investigadores siguen, la inspiración de dónde la toman, cómo van analizando los datos, estas cuestiones de ir puerta por puerta y cosas por el estilo. Esas son cosas y son historias además que nosotros podemos aprovechar en la divulgación precisamente para tratar de captar el interés de la gente, que por ejemplo fue algo que hicimos precisamente en uno de los artículos que le pusimos un laboratorio en tu bolsillo porque ocupamos el ejemplo de Snow
que iba casa por casa recopilando información y que los investigadores a veces, bueno, ahora ya no solemos ir casa por casa, pero sí tenemos que ir reclutando en hospitales, en escuelas, en otras cosas, pero que hoy en día con los aparatos que tenemos por ahí, con los celulares, con todos estos smartwatch y estas cosas, pues tenemos ahí dispositivos que están tomándonos las horas de sueño, cuánto caminamos, los pasos, el tiempo, un montón de cosas más y que toda esa información se puede ocupar y de hecho la compañía Apple, por ejemplo, ya la está ocupando para hacer investigación. Entonces todo eso lo platicamos, por ejemplo, en estas partes para tratar de interesar a la gente acerca de la investigación, ¿sí? Decíamos, factores sociales, ¿ok? En otro trabajo, por ejemplo, si nosotros nos vamos, ¿de qué factores sociales podemos hablar? Bueno, en adicción de un montón, afortunadamente, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista, pues por la parte desafortunada es un problema que nos atañe a todos y que desafortunadamente impacta a todos, pero entonces, al menos en ese sentido, es más fácil expresarle a toda la gente por qué nos debe interesar combatir las adicciones, ¿no? Hay otros temas que de repente no son tan sencillos, entonces, por ejemplo, un ejemplo de eso es, para que vean que se puede hacer como que de todo, ¿sí? No sé si sabían esa parte de dónde vienen estos open access que hoy en día tenemos ahí. Pues vienen precisamente de que en algún momento una persona agarró y dijo, vamos a hacer un boicot para el Sevier. Porque antes aquí se describe todo el proceso de cómo era pedir un artículo antes, cómo había que escribirle por correo, cómo había que buscarlo en Current Contents, y pasaba un mes, pasaba 2 meses, o a lo mejor nunca te llegaba el artículo por correo, ¿no? Y ahora ya nada más le pica uno por ahí, excelente, pero pues las universidades tienen que pagar cantidades enormes por las inscripciones a las revistas. Y entonces lo que Gowers hizo fue decir, ¿saben qué? No voy a pagar más, no vamos a arbitrar más y no vamos a revisar más. Y eso cambió todas las leyes para que hubiera precisamente estos fundings, estos financiamientos y estos cambios, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de esto, les estamos enseñando a la gente los factores sociales que están implicados, todas las cosas que los investigadores tienen que resolver y afrontar y un montón de cosas más, ¿no? No somos esos locos con bata como en Frankenstein, sino que también tenemos que enfrentar la burocracia, ¿sí? Otras cuestiones bien importantes, ¿por qué divulgar? Formar un pensamiento crítico para la toma de decisiones y brindar herramientas para el desarrollo. Son de repente metas altas, son metas difíciles, pero les tenemos que apuntar allá, ¿no? Decir, este es el 10 para mínimo llegarle como al 8 porque esta parte es importante y se puede hacer. Y en la parte de adicciones, por supuesto que se puede hacer también, ¿no? Se puede generar mucha conciencia y se puede generar este pensamiento crítico. Desafortunadamente, a veces sucede mucho que nos dejamos llevar por las influencias de familiares y otras personas, porque pues son los que conocemos, ¿no? Pero si nosotros favorecemos esto, pues qué mejor. Ejemplos son algunos trabajos. Yo, por ejemplo, en algún momento escribí uno acerca de Steve Jobs, que rápidamente les cuento así. Pues Jobs lo que hizo cuando le diagnosticaron cáncer fue decir, no, pues no me voy a hacer quimioterapia, no me voy a operar, y voy a empezar una serie de ayunos y de alimentos completamente naturales y veganos. Y pues regresó 6 meses después y el cáncer, que tenía un pronóstico relativamente bueno, ya había avanzado demasiado, ¿sí? Entonces, ahí es donde puede venir en algún momento el asesoramiento para tomar decisiones que quizá nos convengan más. Sí, esto ya se conoce como quimiofobia y que sucede mucho, ¿no? De repente mucha gente dice, no, lo natural es mejor, y pues no, también hay venenos naturales que si ustedes agarran y se comen una plantita, van a torcer la boca y ahí quedaron, ¿no? Entonces, ojo con esa parte. Este que está aquí es Luis Mochán, que es un físico de la UNAM, muy reconocido. ¿Qué tiene que ver un físico con la prevención, de drogas de alguna manera? Bueno, pues lo que ven acá abajo es un detector molecular que se compró en el 2007, que nos costó millones a nosotros y a otros países más, y que no servía para nada, ¿sí? Y fue Luis Mochán precisamente con estudios doble ciego que se dio cuenta de eso. Se supone que ese detector detectaba balas, detectaba cocaína, detectaba heroína, detectaba todas las drogas posibles, hasta cadáveres podía detectar si tú lo programabas, pero pues no es cierto, fue todo un fraude y lo compraron un montón de países, ¿no?
Imagínense en una sociedad donde se hiciera mucha más divulgación, donde todos nuestros políticos leyeran todas estas cuestiones, leyeran a Mochan, leyeran a todos estos divulgadores que existen y supieran a quién acudir. Ya no decimos que supieran cómo funcionan, pero sí a quién acudir antes de realizar una compra, ¿no? Pues se hubieran ahorrado todo esto también. Entonces, bueno, en algunos casos, precisamente la divulgación puede servir hasta para la toma de decisiones, no únicamente a nivel personal, sino a nivel institucional y a nivel gubernamental y de otros tipos, ¿no? Entonces, bueno. Ahí es donde estamos hablando de esta cuestión de generación de conciencia. ¿Quiénes, si no todos los que están trabajando día a día directamente, que tienen años de experiencia en la prevención, en el consumo de sustancias, en el tratamiento, quiénes, si no ellos, son los más indicados para decirnos cuáles son los programas que sirven, cuáles son los que tienen mejores resultados? Y toda esa información, pues entre más se divulgue, pues mucho más fácil va a ser que se tomen esos caminos, ¿no? A nivel de secretarías, a nivel de, ONGs, lo que ustedes quieran ver, ¿no? Actitudes científicas que están muy relacionados. Si ustedes vieron la película de Guerra Mundial Z, a lo mejor se acuerdan de esta cuestión del décimo hombre, que era una cuestión que a mí me encantó, ¿no? Porque era así como sistematizar el escepticismo. Alguien tiene que llevar la contra para ver qué está sucediendo ahí, ¿sí? Otras cuestiones, estas se le atribuyen a Blaise Pascal, por ejemplo, quién sabe si sea o no, pero si puedes medirlo, mídelo, ¿sí? Entonces, nosotros también, si podemos medir algo, pues qué mejor, porque nosotros mismos nos autoengañamos. Y esto que está aquí, que bueno, no necesariamente lo recomiendo, pero también definitivamente no puede haber una actitud más científica que esto, pero fíjense, ante la pregunta de casarse o no casarse, aquí un personaje hizo una lista con los pros y los contras, ¿sí? De casarse o no para tomar esa decisión. ¿Ok? Entonces no puede haber nada más analítico y nada más, no, no estoy seguro de que sea lo mejor para un tipo de decisiones como estas, pero es el ejemplo de que hay actitudes científicas que se pueden trasladar a un montón de lados, ¿no? Nada más para que se den una idea, pues este señor era Carlos Darwin, ¿sí? Entonces, pues algo habrá por ahí de recomendable. Al final, bueno, él decidió casarse, ¿no? Este, ¿Qué quiero yo enseñar, sí, con la divulgación? No podemos, no vamos a generar con la divulgación expertos en un tema, ¿sí? Pero sí puedo tener claro un objetivo en específico, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo el ejemplo de la marihuana y las cuestiones de esos cannabinoides, hay un montón de cosas de las que se puede hablar, sí, que actúan en los receptores CB1, CB2, que están aquí, que son de naturaleza lipofílica, que se metabolizan de tal manera, que se absorben así. Todo eso me tengo que preguntar, ¿cuál sería el objetivo de que el público general sepa eso? ¿No? A lo mejor yo puedo darles información que de alguna manera ya dijimos, les ayude a tomar decisiones. ¿Sí? Si yo quiero escribir, por ejemplo, o si quiero hacer un cartel acerca de cuestiones, por ejemplo, de la marihuana, entonces quizá lo que puedo hacer es tomar información que me permita que entiendan la diferencia que hay entre la planta como tal completa, los cannabinoides, todos los cannabinoides que están ahí o todos los cannabinoides que pueden estar en un aceite y un solo principio activo. Si yo les explico, si yo logro explicarles nada más esa distinción, así como todos tenemos claro que no es lo mismo que yo agarre y me coma unos frutos de café o que yo me tome el café americano como tal, así preparado, y mucho menos va a ser lo mismo que me tome una pastilla de cafeína, pues así de diferente es la planta, los aceites y un principio activo en específico, ¿no? Si yo logro que aprendan eso, si logro que les interese esa parte, pues ya voy de gane, que es mucho mejor que si yo les digo, pues actúa sobre el receptor CB1 que está en el hipotálamo y que no sé qué y que bla, 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 ¿no? O sea, entonces yo puedo ir dirigiendo hacia dónde quiero esa información, ¿no? Otro ejemplo rapidísimo, ¿sí? Bueno, aquí una rata lo que hace después de muchos ensayos es aprender a llegar a esta plataforma. Entonces aquí, por ejemplo, en el primer ensayo pasa por todo esto porque está buscando. Ya cuando ya ensayó mucho, ya sabe dónde está cada cosa, tú la pones aquí en esta tina y rapidísimo llega, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el animal ya aprendió, ¿ok? Aquí tenemos otros ejemplos, especialmente si un investigador lo quiere analizar así de manera súper profesional con uno de estos softwares que desgraciadamente cuestan como 75,000 pesos y cosas por el estilo, pero que está muy bonito y te saca ahí toda la ruta y todo, pues ahí podemos ver, ¿no? Una rata que ya aprendió y una rata que no ha aprendido todavía, ¿sí? Por diferentes cuestiones.
puede ser nueva o puede que haya una sustancia por ahí que esté inhibiendo el aprendizaje. Rápidamente, ¿qué pasa aquí? Tenemos CBD, tenemos las concentraciones máximas, ¿sí? Tenemos el delta 9 tetrahidrocannabidiol, las concentraciones máximas. ¿Qué está sucediendo entonces? Fíjense cuando son únicamente el vehículo. Después de muchas sesiones, las ratas aprenden. ¿Qué está sucediendo con el CBD? ¿Qué está sucediendo con el THC? Pues ya no aprenden igual, ¿sí? O sea, sí hay efectos secundarios, sí hay efectos adversos de estas sustancias y en animales, que no nos están engañando porque el animal no tiene ningún objetivo en particular. Ustedes a lo mejor dicen, bueno, entre esto y esto no es mucha diferencia, ¿no? Casi lo mismo. O sea, entonces no es como que el THC sea mucho menos seguro que el CBD. Ojo, estos son 50 miligramos por kilogramo de peso. Estos nada más son 5. ¿Qué quiere decir? Que esta dosis que es 10 veces mayor apenas sí tiene los mismos efectos que el CBD. Que diga que el THC. O sea, el THC sí está inhibiendo mucho más el aprendizaje. El CBD es mucho más seguro, pero aún así, si se van de esto a esto, pues sí hay otros efectos. Ojo ahí, no todo lo natural es necesariamente bueno y todo esto es información que puede estar disponible y que es importante que de alguna manera la divulguemos, ¿no? Porque tenemos ahí cuestiones que tienen que ver con la percepción del peligro, la percepción del potencial daño de estas sustancias, que no quiere decir que no se puedan utilizar, que no se vayan a utilizar, pero regresamos al mismo punto, tener la información para crear conciencia y para que la gente pueda tomar decisiones informadas, ¿sí? Y ya que cada quien decida lo que quiera, pero de manera informada. Entonces, todo eso se puede abordar en la divulgación. Ya que hemos hablado de todo esto, yo quiero comentarles rápidamente esta definición que a mí me gusta mucho más, que es de Estrella Burgos, que era la editora de Como Ves durante mucho tiempo. Desafortunadamente, ya falleció. Y fíjense cómo dice, es un proceso creativo que recrea el lenguaje científico utilizando recursos estéticos para provocar una respuesta emocional en el público y en el mejor de los casos despertar una fascinación por la actividad y el conocimiento científico. Entonces es creativo, hay recursos estéticos, respuesta emocional es la parte importante y aquí nos habla hasta de fascinación, ¿no? Cuando hacemos divulgación, eso es más o menos el objetivo hacia donde le tenemos que tirar un poquito. Este trabajo, por ejemplo, de Osamu Shimomura, fíjense cómo empieza. Va a hablar de la proteína verde fluorescente que tiene que ver con las cuestiones de tejidos, la tinción de tejidos y cosas por el estilo. Y todo este párrafo al inicio no tiene nada que ver ni con la especie de medusa, ni con el nombre científico, ni con la técnica, ni con nada de eso. Está hablando de que Shimomura sobrevivió a una bomba atómica y nos está contando la historia. O sea, nos está enganchando desde el principio. Acuérdense, dijimos, público voluntario, tenemos que interesarlo, porque si no, nos cierra el artículo. ¿Qué es la selección natural? Podemos de alguna manera explicar, perdón, aquí faltó un signo, definiciones que sean complicadas. Aquí me estoy saliendo un poquito las adicciones, pero siento que esta es un poquito más compleja, ¿no? De explicar, entonces te las traje como ejemplo. Entonces, fíjense cómo la divulgación no necesariamente, acuérdense que dijimos recursos estéticos y generar emociones. Entonces, no es la definición como tal la que vamos a ocupar. Y en ese sentido, por ejemplo, yo quiero compartirles que es un texto de un escritor que es Jorge Comensal. Fíjense cómo dice, la pecera distrajo a Ramón de sus apuros. Había una docena de peces coloridos que nadaban en circuitos por encima de las rocas y los corales. Era una danza hipnótica. ¿Cómo era posible que existieran en los mares tanta variedad decorativa? Los biólogos le imputaban a la selección natural una fuerza lenta y azarosa que iba remodelando poco a poco la figura de todos los animales y que era capaz de convertir monstruosos dinosaurios en gallinas indefensas. Cada pollo rostizado era un triste recordatorio de las vueltas que da la vida. O sea, si ustedes se imaginan el pollo ahí en la rosticería dando de vueltas, ¿sí? Es la imagen como tal, la metáfora como tal de las vueltas que da la vida y de cómo los dinosaurios acabaron prácticamente como pollos rostizados, ¿no? O sea, esas son las cuestiones emocionales y esas son las cuestiones de fascinación de las que se habla en divulgación, ¿ok?
Un ejemplo mucho más corto para que vean que esto se puede hacer en párrafos o se puede hacer prácticamente en enunciados. Para sobrevivir, una cebra no debe ser más rápida que el león, debe ser más rápida que las demás cebras. Y listo, ¿sí? Y ahí estamos hablando de selección natural de alguna manera. Mitocondrias, vamos a ponerlo más difícil, ¿no? O sea, ya después de esto, cuando ustedes quieran hablar de la adicción al café o de la adicción al tabaco, pues se les va a hacer mucho más fácil porque la mitocondria, ¿cómo hablarían de la mitocondria? Sí, sin aburrir al público, es un organelo y la oxidación y la cadena respiratoria y la transferencia de electrones y bla, bla, bla. Eh, por cuestiones de tiempo, no vamos a oír a nadie como tal, pero fíjense qué padre está este texto, ¿sí? Ah, bueno, las imágenes también se las traje porque estas son completamente maravillosas, ¿no? De alguna forma, pero fíjense nada más cómo la describe este señor que es Bryson en una corta historia de todo. Dice, no viviríamos más de 2 minutos sin ellas. Sin embargo, aún después de millones de años, las mitocondrias se comportan como si las cosas entre ellas y nosotros pudieran no funcionar. Mantienen su propio ADN, se reproducen en momentos diferentes que la célula huésped, parecen bacterias, se dividen como bacterias y a veces responden a los antibióticos de la misma manera que las bacterias. En resumen, las mitocondrias dejaron sus maletas empacadas. Ni siquiera hablan el mismo lenguaje genético de la célula en la que viven. Es como vivir con un extraño en tu casa, solo que este extraño ha estado ahí por millones de años. ¿Sí? O sea, ¿a poco ya no ven una mitocondria igual después de leer esto, ¿no? Que podría parecer completamente aburrido. Entonces, ese es hacia donde apuntamos básicamente en algunos casos. Recursos, ¿de dónde podemos sacar todo esto? El New York Times, Guardian, el Universal, Scientific American, todos esos están en redes sociales y ahora también están en canales de Messenger. Entonces ahí hay un mundo de información que nos puede servir para obtenerlo, ¿sí? No sé si algunos de ustedes seguramente ya conocerán el poema de Rosario Castellanos que tiene para el Valium. Fíjense qué fuerte, ¿no? Y deletreas el nombre del caos si no puedes dormir, si no destapas el frasco de pastillas y no tragas una en la que se condensa químicamente pura la ordenación del mundo. Yo siento hasta algo que me recorre, se me enchina la piel de pensar esto, ¿sí? O sea, imagínense todo lo que sentía para haber escrito algo así, ¿no? Y escribírselo a un fármaco. Entonces, imagínense qué cosas no puede haber, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo, sí, también. Hay canciones que tienen que ver con sustancias más adictivas, por supuesto que las hay un montón en diferentes partes, a la heroína, a la cocaína, a lo que se les ocurra, ¿no? Que ustedes pueden ocupar en algún momento, ¿ok? Aquí hay algunos reportajes, sí, la cata de vinos tiene que ver con todo esto también, ya hablando de sustancias, es verdad, no es verdad, Forbes, etcétera. O sea, todos estos recursos están en Internet, listos para que ustedes los procesen. El juicio de Johnson y Johnson por las cuestiones de la crisis de opioides, ¿sí? Cómo tuvo que pagar 19 millones o querían que pagara 19 millones, ya no sé al final de cuentas cuánto quedó y estas cosas siguen ahí, ¿no? Y todo esto está en Internet para que nosotros armemos un montón de historias. Digo, si nuestros vecinos del norte lo hacen, ya saben que a ellos les encanta hacer películas de todo. Pues hay un montón ya de series, de películas y de todo acerca de las crisis de opioides, ¿ok? Entonces, esas historias se pueden ocupar. Bueno, nada más de rápido, por ejemplo, un modelo, estudios de pez de consumo voluntario de alcohol. ¿Cómo le dan voluntariamente alcohol a un pez? ¿Sí? Porque sí, le pueden echar ahí la botella de lo que ustedes quieran en la pecera y lo va a absorber, ¿no? Pero ya dejó de ser voluntario, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacen que sea voluntario? Pues con shots de gelatina, ¿sí? Entonces, imagínense, pues, en vez de que yo les diga, les voy a hablar del modelo de consumo voluntario de etanol en el pez cebra, pues yo les puedo contar la historia de que alguien llegue a hacer investigación y su servicio social en un instituto pensando que va a ser una cosa bien complicada y lo acaben poniendo a hacer shots de gelatina con alcohol. Ahí está la receta de la que le dieron a los peces, ¿sí? Por si los quieren hacer también, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, todas estas historias se pueden ocupar, se pueden armar para hacer esto. Aquí ya me voy a ir un poquito rápido porque quiero dejar un tiempo, pero por ejemplo, ¿sí? Son aplicaciones para que uno no esté todo el tiempo en el teléfono. Entre más pasa el tiempo, más crece el árbol. Si yo desbloqueo mi teléfono, se seca. Y si pasa el suficiente tiempo,
puedo construir un bosque, ¿sí? Eso es para las personas que tienen compulsive checking, que a cada rato están revisando el teléfono y revisando el teléfono para ver qué pasó, ¿no? Porque son las nuevas adicciones conductuales, desafortunadamente. Porque Facebook está diseñado prácticamente para darnos reforzadores y que estemos ahí enganchados, ¿sí? Y además incrementa la actividad neuronal con los likes en ciertas zonas y hay un montón de estudios al respecto que si quieren después con calma, les puedo pasar toda esa información y de todo eso se puede hablar, ¿no? O sea, ¿cuáles son los efectos de redes sociales en el cerebro? Con la inteligencia artificial y con todo lo que viene, la ciencia ficción, ¿qué es lo que va a hacer? Dice Alcubierre, que es un físico también mexicano, la ciencia ficción nos enseña hacia dónde podríamos llegar y hacia dónde no queremos llegar, ¿no? Entonces, de la ciencia ficción también podemos apoyarnos para hacer divulgación de la ciencia, definitivamente, ¿no? Opiniones, por último, la última parte. Y cambiar la opinión del científico sirve muy bien también para la divulgación. Entonces, yo les quiero dejar estos dos textos enormes. Bueno, este sí está un poquito grande, pero fíjense qué hermoso está, ¿sí? Dice, mi laboratorio es un lugar que mi sentimiento de culpa por todo aquello que no hice queda sustituido por las cosas que estoy consiguiendo hacer. La falta de atención de mis padres, las tarjetas de crédito sin crédito, los platos sin lavar, las piernas sin depilar, todo ello resulta insignificante en comparación con el hermoso descubrimiento al que en estos momentos consagro mi tiempo. Mi laboratorio es el lugar en el que puedo seguir siendo la niña que todavía soy. Es el espacio donde juego con mi mejor amigo. Allí puedo reírme y sentir y puedo ser ridícula, ¿no? Y le sigue y le sigue. Fíjense qué padre. O sea, esta es la visión precisamente de Hope Haring, que es la memoria secreta de las hojas. Entonces, es una investigadora. Les recomiendo muchísimo el libro. Sí, entonces, esto, si pudiéramos saber más cómo son los científicos en general y cómo es su vida, pues también generaríamos estos cambios de opiniones, ¿no? Sí, porque ya dijimos que nos ven como peligrosos, nos ven como narcisistas y como un montón de cosas más, ¿sí? Esta también, que es con la que me quiero despedir, precisamente es el prólogo, parte del prólogo de las musas de Darwin. Fíjense lo que dice Sarucán. Este es un libro que fue escrito fundamentalmente durante incontables fines de semana y días feriados. Las víctimas de ello han sido mi esposa y mis hijos, quienes se resignaron a no contar conmigo en numerosas ocasiones en que deberíamos haber compartido la vida en familia. A ellos, Adelaida, Arturo y Ade, mi gratitud mezclada con remordimiento. O sea, imagínense, mi gratitud mezclada con remordimiento. Está fuerte, ¿no? Esos son los científicos, ¿sí? Esos son los investigadores que también tienen sentimientos y que toda esta parte también es importante para enganchar y para poder hablar de ciencia de estas maneras tan importantes, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que esta introducción, que traté de hacerla completamente como que más dinámica, les haya servido para ver hacia dónde queremos llegar con la divulgación, ¿no? Hacia dónde le apuntamos, cuál es el valor, cuáles son los objetivos y de alguna manera cuáles son los caminos para llegar a ella. Entonces, bueno, por mi parte eso sería todo. Si hay alguna pregunta rápida para que tengamos tiempo, porque vamos a ver unas cuestiones también muy interesantes con Mayra acerca de los formatos de estos carteles e infografías. A mí me gustaría mucho destacar algo que pusiste ahí en tu presentación, pero que siento que le faltó un poquito de insistir en ello porque perdemos de vista lo importante que es crear vocaciones. Y me parece que la divulgación es justo el medio más atractivo, ¿no? Yo no sé, seguramente muchos leímos de adolescentes eso de los cazadores de microbios, ¿no? O alguna revista como muy interesante incluso, ¿no? Y creo que de ahí para muchos nació esta idea de que, híjole, debe ser muy importante investigar. Y justo nos contaban ese proceso aparentemente simple en donde el investigador descubría algo, casi sin proponérselo o con un gran esfuerzo, pero que nos hacía muy atractivo este campo que para muchos es como demasiado tan complejo que ni siquiera se lo plantean como en el horizonte, ¿no? Y me parece que trabajar en la divulgación
tiene sentido no solo porque es un requisito de productividad o de el SNI, ¿no? Sino porque efectivamente nos coloca en la posibilidad de concretar este derecho humano que es el derecho a la ciencia, al conocimiento científico. Sí, definitivamente. Vaya, yo ya no puedo decirlo mejor y yo creo que la pandemia nos enseñó muy bien, precisamente por todas las cosas que hicimos mal y que salimos a comprar papel como locos y cosas así. Nos enseñó que tenemos que socializar todo este conocimiento, ¿no? Y ahora, el libro que mencionó Xochitl es excelente. Cazadores de Microbios son una serie de historias geniales, son hermosas y que precisamente van describiendo todo este proceso, ¿no? O sea, súper recomendado también. Es un ejemplo de divulgación en el nivel escrito, pero bueno, también es inspirador, como ha mencionado ya la doctora, muy pertinentemente. Pues si no hay ninguna pregunta o comentario, podemos pasar con Mayra. Sí, y yo, gracias Jonathan por tu ponencia. Yo, y escuchándote, no evito recordar a Julieta Fierro, ¿no? Y Antonio Lascano como grandes divulgadores de la ciencia, en sus niveles, ¿no? Y en los contextos, justamente hablabas de los contextos, y recuerdo yo haber conocido a Lascano al oído en Carmen Aristegui cuando divulgaba algún hecho científico del día, ¿no? Y era eso rumbo a dejar a mi hija a la escuela. Entonces, ambas, de alguna forma, aprendíamos sobre ese evento biológico, atmosférico, ¿no? De camino a la escuela y decíamos, esto está muy interesante, ¿no? Y la otra, bueno, de Julieta Fierro, que me parece una divulgadora de la ciencia magnífica y que además impacta mucho pues, en poblaciones infantiles, porque también las poblaciones importan y en ese contexto el divulgador de la ciencia tiene que adecuar su discurso y su mensaje. Y recuerdo haber visto a Antonio Lascano en aquel contexto del auto manejando y en el coloquio de ciencias de la salud, en donde ya no le estaba hablando pues a la mamá, al señor que va manejando, sino a científicos, estudiantes, académicos, universitarios, y hablando sobre el cerebro y pandemia. Entonces fue obviamente toda una muestra dialogada de esquemas y muestras científicas para comprobar el hecho y todavía aún porque estaba en un contexto pues como multidiverso con un lenguaje sumamente cuidado. Entonces eso, digamos, en ellos pienso cuando se habla de divulgación de la ciencia, ¿no? Sí, claro, o sea, los dos son instituciones en la investigación y en la divulgación, ¿no? Hay un montón de conferencias y de pláticas y de todo en YouTube de ellos. O sea, qué mejor que no nos crean a nosotros y las vayan y las vean. O sea, es una experiencia maravillosa escuchar a ambos. Gracias, Mayra. Pues muchas gracias, Jonathan, por tu participación. Antes de darle la palabra a Mayra, quiero ofrecerle una disculpa a Pili, porque realmente no le incluí en el agradecimiento y eso es imperdonable porque sus aportaciones para la organización de este foro han sido fundamentales. Te escuchamos, Mayra. Sí, muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y todos, muchos participantes. Qué nervio y también qué gusto, ¿no? Que este foro, una semana, o sea, un año más, ¿no? Realmente tenga este foro, esta afluencia de personas e interesados por justamente la prevención, el consumo de drogas y pues todo lo que hace tanto la Universidad Veracruzana como las diversas instituciones y programas y estudiantes de posgrado, egresados, todos los involucrados en el tema, por pues tratar de controlar, modificar, mejorar la situación en la que vivimos. Bueno, yo soy comunicadora gráfica y maestra en artes visuales y entonces mi plática versará sobre aspectos fundamentales de la infografía y el cartel científico como medios de comunicación para divulgar la ciencia. Sí mostraré muchas infografías que tienen que ver con un evento o información de tipo científica, pero de pronto mostraré ejemplos
que contextualizan el tema del cartel y sobre todo hablaré de algunos conceptos básicos de diseño que deberíamos o podríamos tomar en cuenta para realizar nuestros propios materiales, porque sin duda, y como lo comentó la doctora Xochitl al inicio y también lo comentó Jonathan, pues en el camino de la divulgación de la ciencia, ya es necesario como parte de los indicadores y la producción científica la realización o inclusión de estos materiales de divulgación científica como parte de la propia productividad y transmisión del conocimiento, ¿no? Entonces a mí me parece, digamos, que es un tema del que hay que hablar y hay que aprender, ¿no? Porque no todos tenemos un diseñador en su oficina. Entonces hay que animarnos a experimentar sobre las herramientas que tenemos, sobre los conocimientos pocos que logremos, digamos, adquirir y aventarnos al ruedo, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues vamos a ver lo siguiente. Y bueno, si tienen alguna duda, también, por favor, no duden en comentarlo, anotarlo o preguntarme al final. ¿Y ya están viendo mi presentación? ¿Sí la ven? Sí sabe, May. Perfecto, gracias, Marlene. Bueno, muy bien. Antes que nada, y para diferenciar o para conocer, digamos, ciertos aspectos o características del cartel y la infografía, necesito digamos, desde mi profesión, la del diseño gráfico, explicar de dónde provienen ambas tipologías, porque no son lo mismo, no tienen la misma función ni el mismo objetivo, y ambas o cada una de ellas parte de realidades diferentes. Entonces, frente a la comprensión, o más bien a partir de esta comprensión o situar tanto a la infografía como el cartel científico desde su origen, es que entenderemos cuál es la razón que las trae ahora para la divulgación de la ciencia. Entonces, bueno, el cartel, como una especialidad de las bellas artes, surge a principios del siglo XIX y sus frutos aparecieron de la mano de Toulouse-Lautrec, Jules Cheret, Théophile Stanley, que pues fueron artistas plásticos y gente creativísima que decidió difundir digamos, a través de su obra gráfica, una obra de teatro, una reunión o, por ejemplo, en el caso de Toulouse-Lautrec, pues mostrar las mujeres de la vida galante, como diría mi abuelita, del Moulin Rouge en París. Entonces tienen su cuna en Francia, pero digamos de manera muy rápida y vertiginosa se despliega en todo el mundo el uso del cartel, sobre todo para ofrecer un medio de publicidad para la venta, por ejemplo, y voy a poner muchos ejemplos de bebidas alcohólicas y demás, porque realmente uno de los objetivos principales era promover tanto alimentos como bebidas alcohólicas en un principio. Y, por ejemplo, Alphonse Mucha, en esta era del Art Nouveau, a partir de una estética y un estilo gráfico, diría yo, en aquella época, pues despliega una serie de elementos gráficos, florituras, ornamentos maravillosos para ofrecer un producto, ¿no? También aquí tenemos, voy a cerrar esta ventanita que me está estorbando, perdón. También aquí tenemos obras de teatro. Este cartel, por ejemplo, de la izquierda, el de Gismonda, medía 2 metros. Entonces era un formato nuevo, de gran tamaño, que advertía ahí una obra importante. Y bueno, también se utilizaban para promover perfumes y, ojo, esta época tremenda, bueno, este fue a inicios del siglo XIX, pero posteriormente, y en los años 50, veremos cómo estos cartelistas eran contratados para promover, por ejemplo, el consumo de leche Nestlé en niños, ¿no? Entonces, cada tema imponía al artista gráfico diferentes soluciones en la composición artística del cartel. Y los objetivos, bueno, era resolver el problema de un tema dado de manera adecuada y expresar del modo más estricto y acertado la significación del tema.
lo anterior presentado en forma atractiva, llamando la atención por medio del color. La gracia de las situaciones, como es esta, ¿no? Los gatos, la niña ahí con la leche, o la composición artística. Y en este sentido tenemos géneros del cartel, y esto es importante decirlo porque de dónde sale por ejemplo, el cartel informativo, ¿no? O sea, ¿cuáles podrían ser las diferencias entre todo lo que vemos en la calle y en los medios hoy en día? Entonces tenemos cartel de espectáculos artísticos, el político social, el teatral, los afirmativos o motivacionales, el cinematográfico, el teatral, ¿no? Como son muy parecidos, pero tienen características diferentes, o el propio publicitario, que es el que los voy a mostrar adelante, y el informativo, como uno de los que tardíamente surgieron. Y les quiero mostrar estos carteles publicitarios de los años 50, que ustedes seguramente ya han visto como parte pues, de nuestra formación como personas que trabajamos en el área de las adicciones, pues parte de la comunicación gráfica que otrora se usaba, pues tenía que ver para empezar, pues aspectos formales del diseño muy específicos que resaltaban las figuras femeninas como portadoras de ese deseo, ¿no? del fumar, unido a la parte erótica, sexual y demás, o a los médicos, les enseño la siguiente, un tantito, porque no puedo, aquí. Ajá. La siguiente, ¿no? Para justamente cambiar o virar hacia un estilo determinado de vida, ¿no? Un cambio de estilo de vida. Entonces, estos carteles publicitarios solían ser utilizados por marcas de distintos tamaños, pues con fines promocionales. En ese momento también teníamos o encontrábamos casos de carteles como este que tiene a un niño consumiendo Coca-Cola o promoviendo un producto, ¿no? Digamos, con mensajes de tinte discriminatorio y racista, o bien a los médicos promocionando el propio consumo del cigarro, como parte de un estatus también. Y bueno, estos también, el niño con la rasuradora, digamos, estos son carteles prohibidos hoy en día, ¿no? Hoy en día lo que podríamos ver en la actualidad del cartel es justamente crear o recrear situaciones que antes estaban permitidísimas, ¿no? Y de lo cual no se cuestionaba nada. Ahora, bajo digamos, pues en este sentido, un enfoque de género, pues hacer lo contrario. También los carteles publicitarios suelen estar diseñados para tener un factor sorpresa y pueden ser hilarantemente divertidos o innegablemente persuasivos. También cuestiones de tipografía, el contraste de la forma, ¿no? Darnos también un producto. Y lo que vemos ahora es esto, ¿no? Como carteles que promueven la identidad de un país, como es en este caso, pues el Día de Muertos, la flor de cempasúchil y demás, en realidad pues es altamente estético, pero lo que promueve pues es el consumo de alcohol. Y podría asegurarles que hemos estado tentados muchas veces a consumir una botella o una botella de tequila, pues tan solo por comprar esa botella hermosa, ¿no? En este sentido, también, más bien, o el otro tipo de cartel también súper poderoso es el cartel político o social, que es la vertiente del cartelismo que se enfoca a la propaganda política o bien como instrumento gráfico y visual eficaz para la transmisión de las ideologías. Esto en cuanto al cartel político, pero se le une al social porque en muchos de los sentidos evoca o invita a través de sensibilizar con imágenes como estas, empleando metáforas, acudiendo a las frases, a la figura de la pluma, a contribuir a un bien común, ¿no? Que es como cambiar, digamos, cambiar una vida, dice, escribe por los derechos, escribe una carta, y bueno, habla de la esclavitud. Y el cartel político, bueno, uno de los más icónicos refiere a este cartel de I Want You for US Army, ¿no? Que son el cartel de propaganda que te invita a tomar acción en la guerra, o bien un cartel social para hablar del condón, ¿no? Entonces, como a partir de las formas sugestivas, sugerentes y vibrantes también,
podemos tener un mensaje que reúna, digamos, que invite a la reflexión. Voy a pasar y dice, como el cartel vive poco, debe vivir intensamente. ¿Sí? Entonces, a partir de imágenes breves o muy fuertes y unas pocas líneas de texto, el cartel toma vida como uno de los géneros de mayor impacto visual y eficiente. También hay carteles afirmativos o motivacionales, ¿no? Que tienen el propósito de inspirar. Por lo general contienen citas motivacionales o un texto inteligente escrito con tipografía grande, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de Mujeres Juntas No Difuntas, ni una menos, que resulta ser un cartel que promueve la equidad, promueve también pues el empoderamiento y nos recuerda, ¿no? Nos recuerda hechos sociales que están ocurriendo. También tenemos carteles de tipo motivacional en el sentido de que convocan también, pueden ser culturales, pueden ser, digamos, hacia un acto de divulgación científica como es este, ¿no? Entonces, es mediante la imagen visual tremenda, ¿no? Y un poco de texto que nos ubica ubica en el horario, el espacio, la fecha, pues tenemos una poderosa invitación, ¿no? Y claro, respecto de la temática y los contextos, pues dependiendo digamos, del nombre del evento, del título, pues es la personalidad del cartel. Respecto del cartel informativo, dice, los carteles informativos no requieren ningún conocimiento previo del tema y generalmente se crean para educar o informar sobre un hecho importante. Y aquí hay que acotar algo. Son exactamente lo que parecen y sirven para informar. Pueden variar en términos de diseño, ya que algunos se verán como infografías, mientras que otros contienen imágenes, pero su objetivo sigue siendo el mismo en todos los ámbitos. Entonces, en este tema contra el ciberacoso, pues frecuentemente o recordamos, ¿no? Cuando yo pienso en un cartel de ciberacoso, pues lo más representativo es fotografías de señores de 80 en contraste con un niño viendo, ¿no? Que él dice, tengo 18, vamos a vernos, ¿no? Entonces, esa es una imagen que yo tengo, pero hay muchas otras resoluciones digamos, como mucho más sintéticas, que siempre y cuando no alteren el sentido del mensaje, pueden emplearse en un cartel y tener la misma fuerza visual. ¿En dónde se ubica el cartel científico? Hablando de cartel informativo, digamos que el cartel científico es una subtipología, ¿no? Los carteles de investigación suelen ser utilizados por la comunidad académica para mostrar sus hallazgos en conferencias o eventos académicos. Contienen textos, muchos datos, pero también aprovechan los cuadros y gráficos y otras visualizaciones de datos para transmitir su punto de vista. ¿Por qué son especiales? Porque se destacan, a diferencia de los carteles informativos, como vamos a ver algunos, ¿no? Los carteles de investigación son de naturaleza más seria y a menudo contienen jerga pues dependiendo de la disciplina, jerga específica, y se crean para un público objetivo que ya tiene conocimientos previos sobre el tema. Y yo les digo a mis alumnos, no es lo mismo crear una infografía para justamente que este público de manera voluntaria se encuentre con la información y sabiéndola o no, tenga pues una manera distinta de ver ese dato, ¿no? A partir de imágenes, que un estudiante presente en breves 10 minutos un cartel científico con todo un cúmulo de información que resulta ser un resumen de su investigación. Tan solo una cuartilla, vamos a ver. Entonces, también son quizás los carteles con más texto de todos y requieren mucho más tiempo y atención por parte del espectador. Entonces, no es lo mismo ver una infografía, un cartel caminando yo en la calle, tomándome unos 10 segundos para verlo,
a tomarme al menos 10 minutos para explicarle a mi tutor o tutora, al público que está presente en un contexto académico, en medio del ruido y en medio de 20 chicos más presentando su proyecto, este cartel. Entonces, ¿cómo presentar de manera inteligente esta información acompañada de imágenes que no distraigan la lectura y comprensión del mismo? Pero, ¿qué pasa con la infografía? Entonces, antes de continuar con el cartel, vamos a diferenciar cuáles son las características diferentes entre el cartel científico y la infografía. Las infografías son una explicación en imágenes, son representaciones visuales de información, datos o conocimientos. Ayudan a transmitir conocimientos de una forma mucho más eficaz que si utilizáramos simples textos y números. Les pongo este esquema y a esta persona, que es Alejandro Malofieg, porque la infografía no tiene, digamos, mucho tiempo o no surge, no, tiene una corta, digamos, tiempo de vida, o sea, más bien surgió no hace mucho, perdónenme, y nace como una necesidad de transmitir información de manera rápida, pero dispuesta anteriormente o en sus inicios en el periódico, ¿no? Alejandro Malofieg, que era ilustrador y diseñador del periódico La Opinión en Argentina, era quien se dedicaba a hacer las cartografías para, digamos, diagramar noticias de la guerra. Entonces, él creó un sistema de, digamos, infográfico que combinaba imágenes y texto en una página doble. A partir de esto y de esta idea de decirlo, digamos, de mostrarlo y no decirlo, es que se crea digamos, esta mejor estructura, ¿no? De información visual para ofrecer una noticia en aquel momento. Sin embargo, la infografía ha mudado hacia otras disciplinas y otros formatos para su divulgación. Entonces, Joan Costa, pues, que es un comunicólogo y diseñador gráfico, ya murió, pero bueno, es como un teórico muy famoso, dice, la infografía es el proceso de transformación gráfica de fenómenos no visuales en información decodificante. Digamos, mudar un texto informativo y hacerlo mucho más claro para que la gente pueda obtener pues un fragmento más gráfico y más sencillo de la noticia completa, digamos, forma parte de esta idea. Entonces, las aplicaciones, bueno, en un principio fueron el periodismo, pero se trasladaron o se han trasladado al marketing, al análisis de datos y a la sensibilización pública a través, ya veremos, pues del tipo de las infografías de divulgación científica. Vamos a ver varios ejemplos. Y también su contenido puede ser científico-técnico, de divulgación, perdón, o noticioso y periodístico. Y bueno, ocupa todos estos elementos gráficos como tablas, diagramas, localizaciones, mapas, líneas de flujo, ¿no? Para mostrar sus características. ¿A qué responde la infografía? Bueno, al qué, quién, al cómo, al cuándo y al dónde. Y vamos a ver, respecto del cartel científico, pues que los contenidos son otros, ¿no? Y aquí les voy a mostrar una sucesión de infografías que sobre todo nos muestran un título mucho más interesante que lo que podría ser un largo título científico de investigación científica y la gráfica muy sintetizada. Entonces, podremos hablar de hechos históricos de manera detallada para ofrecer un conocimiento dado. Entonces, ayer hablaba con un chico estudiante chileno y él sabía algo de la matanza de Tlatelolco. Y yo considero que a través de ver esta infografía, él podría tener en breves instantes un panorama general de lo que implicó ese día, ¿no? Y ese suceso bueno, que permanece en nosotros hasta hoy. ¿Qué elementos plantea una infografía? Bueno, pueden ser numeralias o
perdón, es que me estorba esto. Pueden ser líneas de tiempo, se pueden manejar las cantidades a partir de elementos coincidentes con el tema o hacer uso de pictogramas, que son estos que están aquí, digamos, en la parte de arriba, y siempre o generalmente emplean una página, perdón, una ilustración central como la que mostramos aquí. A partir de esa o alrededor de ella es que surge toda la información. Entonces, cuando se trata de divulgar la ciencia a un público en general, pues la infografía es útil en muchos de los sentidos y puede ser tan específica digamos, como ocupar elementos gráficos de la ilustración, la fotografía, o usar también vectores, que son estos gráficos, digamos, de color saturado, que también representan un objeto real, ¿no? Y bueno, vemos como una infografía de altar de muertos nos puede dar información sobre algo que ya sabemos, pero que nos gustaría recordar si voy a entrar a un concurso de altares, por ejemplo, ¿no? ¿Qué elementos tendría que haber? Y no olvidemos que la infografía tiene esta maravillosa capacidad respecto de la disciplina que está, digamos, mostrando o la disciplina de la cual surgen estos contenidos, puede llegar al público especializado también para, a su vez, divulgar el conocimiento o transmitir al público en general, como lo mencioné anteriormente, y a partir de elementos gráficos muy sencillos, temáticas tan complejas como las que muestro en, en estas infografías siguientes, ¿no? Como las tomas de fotografía, las ilustraciones, la sencillez de las gráficas, ¿no? El manejo, obviamente, del color, pues invita a la lectura. Y en las infografías es muy frecuente el uso de ciclo o ordenamiento en forma de reloj para entender el orden de la lectura. Nos dan orden de lectura. El contextualizar las imágenes también es importante, ¿sí? El manejo de los fondos también, y cuando se trata de algo que está mal o que alude a la noche o dependiendo del tema, en la biología habla de un eclipse, por ejemplo, es pertinente el ocupar colores contrastantes y fondos de color. Generalmente no deben ser empleados, pero ahí cuando se trata de resaltar temas como el dolor, por ejemplo, en un gráfico, pues el color se convierte en un amigo de la infografía, en un recurso fundamental. Y bueno, estos son del tipo de infografías que estamos nosotros, en cierto sentido, aprendiendo a realizar de forma sencilla, ¿no? Son infografías por ejemplo, en el caso de la Universidad Veracruzana, respetan una identidad gráfica, cierto estilo tipográfico, familias tipográficas, o emplean combinación entre fotografía y vectores, por ejemplo, para explicar un fenómeno que se necesita dar a conocer a la comunidad universitaria. Pero estamos hablando en todos estos casos, o la mayoría, en la de José José no, pero en estos, de divulgación de la ciencia. Este es un mural infográfico para ser dispuesto en una serie de clínicas en Jalapa. Y bueno, estas de coronavirus que se hicieron en épocas de COVID intenso. Y este es un ejemplo de cómo podemos usar la infografía para mostrar usos en la medicina del cannabis. Perfectamente bien organizada en sectores, ¿no? Que hablan sobre los componentes y los efectos, ¿no? Hay un orden de lectura en un fondo claro que permite la lectura. Me voy un poquito más rápido porque si no, no me va a dar tiempo. ¿No? Entonces, ¿cómo hacer entender o informar, ¿no? El hacer entender es terrible, perdonen, en realidad es como informar, sensibilizar, porque cuando yo quiero hacer entender, pues la gente no pela,
pero en realidad es sensibilizar de manera rápida lo que puede ocurrir si estás en fase 3, ¿no? Hay cuántas infografías no hemos visto sobre lo que tienes que hacer en caso de la erupción del Popo, ¿no? Sobre todo a la gente que está cercana al volcán, ¿no? Y algo tan amable como el cuidado de un gato, cómo puede llegar al público a través de una ilustración y texto pequeño, poco texto, y de una serie de pictogramas o esquemas gráficos con números, con un orden de lectura para informar sobre el cuidado de tu gato, ¿no? Y bueno, estas que hablan sobre la ciencia, sobre la anatomía, son maravillosas. Haciendo uso de esquemas gráficos y fotografía, generalmente, ¿sí? Es muy arriesgado el empleo de los fondos de color tan brillantes como este, pero en este caso el acomodo de los porcentajes, de una imagen central, de tipografía, ¿no? Y de nuevo de este orden de lectura y de un título muy, digamos, como muy resaltado, permiten la comprensión del fenómeno. Y bueno, beneficios de la leche materna, ¿no? Todo suavizando los colores, matizando también las ilustraciones, ¿sí? Y generando todo un texto alrededor de la figura central. Y volviendo al cartel científico, ¿no? O sea, ya conociendo un poco la diferencia entre el cartel científico y la infografía, ¿de qué trata esto, no? Este tipo de comunicación científica suele presentarse en congresos y eventos académicos, ya lo mencionamos, y resulta, digamos, que es una breve explicación, perdónenme, y se acompaña de una breve explicación o presentación oral para llamar la atención de un público específico, ¿sí? ¿Cuál es nuestro público específico? Pues nuestros pares, ¿sí? Los tutores, las tutoras, estudiantes, ¿no? Que se acercan a este cartel porque justamente llama la atención con algo que quizás de vista los otros no tengan. No quiere decir digamos que gracias a la gráfica el cartel científico va a ganar de ninguna manera. Es que va a apoyar de manera congruente, cuidada y pertinaz digamos, la información que ahí se ha escrito, ¿no? O sea, digamos, resumido. ¿Cómo funciona? Es un medio estático y visual, no tiene nada como de animado, no se mueve, no es interactivo, simplemente es bueno, ya ahora lo de interactivo sí se puede aplicar bajo una realidad aumentada o un código QR, pero todavía no es la actualidad, digamos, imperante en todos los carteles, ¿no? ¿Qué se despliega en este formato? O sea, en un formato que puede ser una lona, un plástico, un papel, ¿no? Y transmite estas ideas o mensajes. Es una representación visual que integra información derivada de datos y gráficos para transmitir el conocimiento. Y al ser un recurso gráfico, debe ser lo más atractivo posible para generar interés en la audiencia, pero también debe desarrollar el contenido de forma adecuada para que transmita los resultados esenciales de la investigación que se está exponiendo, ¿no? Aquí voy a poner este contexto. ¿Cuál es el contexto del cartel científico y cómo se logra diseñar uno, no? Es importante que la comunidad estudiantil y los investigadores desarrollen habilidades para manejar este tipo de comunicación científica. Para ello, se necesita entender las bases del lenguaje visual, además de captar cabalmente la idea conceptual del cartel, es decir, entender que se trata de ser lo más sintético posible para expresar lo esencial de esta información. Y el formato en el cartel es, digamos, en principio o la mayoría de las veces, hablando de forma vertical y horizontal, la forma vertical es como la más representativa, no es la única. Si se fijan, la infografía se expresa de mejor forma o es publicada en este sentido de la prensa o del periódico y ahora en reservorios como la UNAM, ¿no? De manera horizontal, pero la del cartel es vertical y, digamos, es muy creativo a manera de combinar estos aspectos escritos con los gráficos para generar un impacto visual, ¿no?
no hay una receta única para la elaboración de un cartel científico. Estos varían de acuerdo a la disciplina y de los contenidos, porque hay unos carteles que ya son parte, digamos, que forman parte de una investigación todavía en proceso y muestran, por ejemplo, un resultado esperado o si se termina la tesis y es parte de una investigación ya culminada, bueno, entonces son los resultados, conclusiones y demás, ¿no? Entonces, los contenidos del cartel pueden ser distintos y a partir de sus disciplinas también pueden presentar variaciones, ¿sí? Respecto de la extensión del texto, esta es mínima, considerando, no estos carteles hermosos que vimos al principio, sino que este contenido parte de una investigación científica. Entonces tiene que ser un no resumen, sino tomar de las partes esenciales de la investigación pequeños párrafos e incluso realizar una redacción específica ya, digamos, contenida en este nuevo texto para trabajar el cartel. Un buen equilibrio, dicen las fuentes, es entre, digamos, entre texto e imagen 50-50. Siempre que nosotros participamos en una convocatoria de cartel, nos piden un resumen de 350 palabras, a veces 500, y eso es como parte de la convocatoria o de lo que tenemos que tener, pero además necesitamos una cuartilla justamente del desarrollo, más, digamos, del desarrollo global, más las gráficas, los cuadros y las imágenes, obviamente, ¿no? Se puede dar más espacio a las imágenes siempre y cuando contribuyan al mejor entendimiento estudio, perdón, del estudio realizado y sus resultados. En este sentido, este tipo como de diagramación, ¿no? De envolventes, de iconitos, pues enaltecen esta explicación, ¿no? Que se da en el cartel. No se puede omitir información clave para que el lector pueda entender la esencia de nuestra investigación, ¿sí? O sea, no meter imágenes en lugar de información que puede dar sentido vital a nuestra exposición, además, ¿no? Se pueden variar el tipo de elementos, cuadro de texto, fotografías, tablas, etcétera, y no utilizar más de 9 o 10 elementos en el cartel, ya que a partir de este número ya no podremos distinguir bien a bien el conjunto, ¿no? Tampoco se sugiere no sobrecargar el cartel con texto e imágenes. Si queremos forzar a que toda la información sea incluida, no se ha captado bien la intención de un cartel científico. El reto es ingeniar cómo podemos condensar y centrar los datos en una presentación concisa, clara y sencilla. Se ve bien si nuestro cartel expresa sobriedad, limpieza y que pueda respirar, es decir, que haya espacios en blanco. Espérame tantito que me esté estorbando esto. Respecto de la tipografía, voy a hablar brevemente porque en realidad no puedo ahondar mucho, pero hay que evitar el uso de un tamaño de letra pequeña. Y aquí pongo un ejemplo de lo que equivale un texto a 12 puntos o a uno a 104. En este sentido, de la dimensión de la proyección de pantalla, pues no se aprecia bien, pero si yo tecleo un texto de 12, ¿no? En 12 puntos en un texto tamaño carta, veré que es muy pequeño, ¿no? Y si lo llevamos a un tamaño o formato de 1 metro por 80 que nos pide nuestro cartel, pues se tendrá que cuidar justamente el empleo de estas letras y números. También se debe cuidar el empleo de las fuentes tipográficas o familias tipográficas a emplear, pues no es lo mismo una tipografía de palo seco o una con patines, que son pues estas terminaciones de las letras y los números, que si son muy finas, aquí hay una diferencia entre una y otra, digamos, hacen poco legible la lectura y sobre todo del cuerpo de texto, ¿no? Entonces tenemos esta tipografía de palo seco o sin patines frente a todas estas que tienen patines, unas muy pequeñitos o muy delgaditos y otras más gruesas. Y quizás un ejemplo, por ejemplo, como la Clarendon, pudiera ser empleada en un titular, pero no en bloque de texto, ¿no? Entonces, observamos que digamos, en el diseño gráfico
hay fuentes tipográficas y hay familias y hay clasificaciones, como en todo en la vida. Entonces, no es que nosotros aprendamos las características todas de las letras, pero si observamos este esquema, logramos ver que cada uno de los diferentes tipos de letra tiene sus características, primero de contraste, también de forma y contraforma, ¿no? Entonces ello cambia la legibilidad del texto cuando tenemos todo un bloque o una columna de texto para mostrar nuestra información. También tienen peso, ¿no? Y si se fijan, este peso va, o sea, tengo una letra delgadita, pero cuando le hago bold, esa forma va hacia adentro. Y luego si la replico 1000 veces en letras, pues todo eso se ensancha y crea menor espacio en blanco. Entonces, por ejemplo, a mayor peso, mejor contraforma. Y entonces eso hace digamos, un equilibrio visual diferente, ¿sí? Aquí vemos cómo al cambiar la letra y el ancho, cambia la lectura. Y otra cosa, distintas fuentes de tipo regular que agarramos en nuestro Word pueden tener distintos anchos. Entonces puede ser regular una u otra y ello provoca distintos anchos, afectando las columnas de texto, ¿no? Entonces hay que escoger un tipo de letra adecuado. Algunas letras parecen muy creativas o informales, pero son difíciles de leer. ¿Qué tan convenientes son las letras con serifas o patines? Bueno, se pueden usar siempre y cuando no representen o no presenten estos filos como muy finos, ¿no? Y casi para terminar, digamos, es importante decir que hay que contextualizar. Jonathan hablaba de contextualizar, ¿no? Saber conocer las coordenadas para saber qué tipo de imágenes voy a emplear. Entonces, este material gráfico, tablas, fotografías, diagramas, tienen que estar unidas siempre al título. Pueden ilustrar, pero nunca alejarse de lo que yo estoy narrando ahí junto al texto, ¿no? Pueden dar información adicional, pero siempre y cuando, bueno, se compruebe pues, esa pleca o esa línea que yo haya puesto extra, ¿no? Entonces, el público espera encontrar el material gráfico, sobre todo en la sección de resultados. Eso generalmente ocurre en un evento académico. Cada imagen debe tener una leyenda clara, como en el sentido de cada uno de los tablas o gráficos, mientras que se coloca debajo de las fotografías, características, bueno, y otras figuras, todas estas créditos, ¿no? No se unen a la referencia, sino que están unidas a sus gráficas, ¿sí? Y se prefiere el uso de material original. En otros casos, si se emplean imágenes de otro tipo, o sea, provenientes de otra fuente, se debe anotar el crédito. Las tablas deben ser cortas, sencillas de entender y solamente representar los datos más relevantes. No es realista esperar que el lector revise los resultados de cada una de las variables de nuestra investigación. Y hay que integrar visualmente el texto para su correcta lectura. Y este esquema narra un sentido de lectura, ¿no? Empezamos como por el título, los autores, la introducción, algún esquema digamos, esta parte visual que está del lado izquierdo puede reunir parte de los resultados o llamados de atención que tienen que ver con la investigación completa y que de alguna forma no se contienen en los otros datos. Y pues claro, el objetivo, los métodos, los resultados, conclusiones, siempre del lado derecho y hacia abajo la bibliografía. ¿Sí? Estas son algunas infografías que se han realizado al interior del Instituto de Ciencias de la Salud para convocatorias, algunos eventos académicos, ¿no? Y pues necesariamente, y aunque no sea a veces de nuestro más profundo deseo, la identidad gráfica siempre tiene que estar presente cuando se trata de una institución, ¿no? Entonces no puedo evitar no colocar los logotipos, ¿no? Incluso la tipografía, si me es solicitada a nivel institucional y como parte del aniversario, 80 aniversario, en ello hemos estado todos, bueno, esta es una manera de presentarla. Y en este sentido, se han hecho al interior de Reviva una serie de infografías y
para eventos académicos presentados por los investigadores y las investigadoras un cartel científico. Entonces, ambos narran resultados que parten de una investigación, pero a públicos diferentes, ¿de acuerdo? Este es un evento académico y la infografía está colgada para divulgación de la comunidad universitaria y ahí está. Y finalmente, perdón, Pili, ¿cuánto tiempo me falta? 5 minutitos. Ahí. ¿Ya? Creo Ah, que ya bueno, ok, ya. 5 minutos más, digamos, para que cierres. Sí, sí, cierro en tres, perdonen. Cierro en tres. Bueno, y finalmente, no es parte, o sea, no nos va a dar tiempo de explicarlo bien. Se cerró tu micrófono, Mayra. Perdón, Ah, ahí escuchan. sí, 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 perdón. perfecto. Finalmente, bueno, un elemento muy importante que prácticamente pues nunca tomamos en cuenta es que estos formatos tienen una estructura debajo, ¿sí? Es como una especie de línea, de línea debajo del diseño que debemos tomar en cuenta para poder acomodar adecuadamente nuestra información. Entonces, este llamado retícula en el diseño nos permite organizar elementos en sus diversos tamaños o en pequeñas o grandes áreas para componer la información de manera adecuada. Entonces, siempre que usemos una estructura detrás y una lectura en Z, ¿no? Aquí dice leemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, podremos dar a conocer estos resultados de manera prácticamente orgánica, ¿no? De manera clara y sin revolver al lector. Y cierro diciendo que el bocetaje es parte fundamental del proceso, digamos, como de la ejecución de una infografía y un cartel científico. Si nosotros no realizamos al menos un boceto que nos permita conocer cuál podría ser la composición de la información y de esta relación imagen-texto, nos será mucho más difícil realizar como personas de ciencia una infografía. Y pues bueno, pues muchas gracias. Obviamente el color, temas como el color, la resolución de la imagen y el formato, bueno, quedan como para otra plática o otra clasecita si quieren. Es como insuficiente el tiempo, pero creo que nos sensibiliza para animarnos a hacer infografías e ir revisando en grupos de trabajo, pues esta grata ejecución, porque finalmente es una grata ejecución para divulgar la ciencia. Listo. Hay por ahí una pregunta, muy rápidamente para no colgarnos con el programa, en donde dice, eh, perdón, no veo el nombre, sí, Santiago, algo así, Gisli Santiago. Dice, ¿puedes darnos un consejo que podamos aplicar al momento de intentar balancear la estética con la rigurosidad científica en un cartel o infografía? Sí, bueno, es que no es como un solo consejo. Tenemos nosotros dos aplicaciones. Bueno, en la red existen muchas aplicaciones para hacer infografía y estas aplicaciones otorgan muchos elementos gráficos o ya nos dan plantillas de diseño. Lo que pienso o lo que considero y es lo que les trato de transmitir a los alumnos es, en principio, tener imágenes propias. Por ejemplo, si yo voy a hablar del consumo de drogas, pues no es posible tener una hoja de marihuana o algo, ¿no? Así. Pero puedo tener, digamos, algunos objetos, algunos dibujos que puedan transmitir con ese mismo sentido de la fotografía, ¿no? Un elemento a poner en el cartel científico. Lo importante es no saturar de imágenes y siempre tener una misma línea gráfica, tanto en las gráficas o PIEs o fiebres, ¿no? Como en el uso y manejo del color. Mucho color
mucho elemento altera la buena, digamos, como la buena lectura. Entonces, bueno, son varias cosas. Ahí está en la presentación que se las voy a compartir. Mucho más sobre cómo diseñar un cartel o una infografía, que espero les sea útil. ¿Mm? Pues muchísimas gracias, Mayra, Gracias. por esta charla. Vamos, en esta tarde vamos a inaugurar, después de este taller que creo que ha sido muy valioso para todos y que para los miembros de Reviva podrá ser más importante aún porque mañana vamos a tener una reunión de trabajo donde hablaremos nuevamente de qué podemos hacer como red en el terreno de la divulgación científica, como un mecanismo para proporcionar información preventiva. ¿Sí?